nosotros y dar a conocer un poco lo que hacemos. Bueno, también interactuar con la sociedad, así que te agradezco. Hemos hecho otras notas, así que nos conocemos y va a estar todo bien. Bueno, ¿cómo viene la actividad, Walter? Como para meternos también en un poco en el mundo de ustedes. La actividad nuestra no está alejada de lo que es la realidad del país. O sea, Ujú. venimos en una complicación con el tema de la inflación que está sufriendo. Hoy seguramente nosotros por ahí lo sabíamos un poco antes, pero vamos conociendo el nivel de inflación de lo que es de agosto, llega Ujú. a un 7%, estamos en un acumulativo de un 77% y seguramente al año lo que veníamos previendo era que va a llegar a un 100%. Entonces, nuestra actividad, como todas las actividades obviamente que se desarrollan, viene atravesando esta problemática en el cual ya desde un tiempo a esta parte estamos discutiendo paritarias muy seguido, recomposición salarial, que hay que hacer una salvedad ahí, no es lo mismo una paritaria que una recomposición salarial. Entonces, que no es bueno, porque la verdad no es bueno, a nosotros tampoco nos parece que está bueno, porque no deja de ser una discusión. Es como, entonces lo llevas a tu casa. Una cosa es tener Claro, discusión con tu pareja una vez al año, como tengas una paritaria a nivel una vez al año, y otra cosa es tener discusiones todos los días. todos los meses, ¿no? Exacto, o sea, se generan respideces, hay incertidumbre, se acrecentan, la gente no se acostumbra a algo que ya tiene otra cosa. Pero bueno, también, obviamente, nosotros desde nuestras instituciones, la nuestra y como todas las instituciones gremiales, obviamente trabajamos para nuestros afiliados y también no queremos que sufran la pérdida del poder adquisitivo. Ujú. Entonces, eso nos obliga también a mejorar en lo que es el salario y después, obviamente, una paritaria, previendo una inflación y cuando pasa este tipo de casos como este año en particular, llamando a resolverlo con ajustes salariales. Mm. Y cómo no desenfocarse de por ahí los objetivos del sindicato o de los mismos afiliados en esto que es una lucha constante, como vos recién decías, que quieras o no, tenés que estar siempre atento en la recomposición salarial, en las paritarias y demás, pero no perder tampoco el punto de vista de lo que es un funcionamiento, ¿no? En general. Sí, nosotros desde que asumimos, obviamente la idea era muy clara, trabajar directamente con la federación. Ya hace mucho tiempo que lo venimos, desde que asumimos, tanto yo como secretario general, pero toda la comisión directiva, obviamente estar alineados en forma permanente de lo que trabaja la federación de la mano del compañero Víctor Santamaría, que Ujú. en realidad es una actividad y nosotros orgullosos de la actividad y de él como secretario general, de la visión y de dónde lleva, a dónde quiere ir con esta actividad, ¿no es cierto? Partiendo de la base que tenemos una universidad propia o tenemos un instituto superior de nivel terciario propio, entonces ya hay un lineamiento en lo que son los cursos, la capacitación, la educación, donde hacia ahí vamos. Obviamente, como vos decís, está viendo, este tipo de inclemencia después te Mm. lleva a que vos tenés un presupuesto anual. Tratamos de ser muy prolijos, no desenfocarnos, porque es un objetivo muy claro donde queremos ir, desde la capacitación, la preparación, la implementación de la tecnología. Nosotros estamos hablando de que en el marco laboral a nivel mundial, obviamente la educación y la capacitación, los trabajadores se van a tener que estar capacitando cada 4, 5, 6 meses. Claro. Hoy por ahí me escuchan y puedo decir, está hablando alguna cosa que se desconoce, pero es real que va a ser así, hay carreras que van a desaparecer, la preparación va a tener que ser muy a diario y obviamente que estamos hablando fuera del micrófono, pero es real y traerlo a la mesa está bueno el tema de la implementación de la tecnología. Ujú. Hoy hasta los medios le ha Sí, sí, cambiado la tal tecnología y cual. la forma de informar y la Mm. comunicación. Estamos como que todo en un cambio abrupto en el cual sí implica costos, todos lo sabemos, insumos que la mayoría de los insumos están en dólares y eso es un poco también lo que Mm. genera un desfasaje o el país no produce los dólares que consumimos. Entonces, en esa realidad después le tenemos que sumar aún peor, porque hablamos de salud, que son las obras sociales. Claro. Las obras sociales directamente están ajustadas a un nivel dólar, lo que son los insumos y las prestaciones después los médicos también
se ajustan esos valores, en el cual obviamente estamos tratando de hablar con colegas y buscar alternativas en lo que son las prestaciones, porque a las obras sociales se está haciendo muy cuesta arriba para cumplir con el plan médico obligatorio. Claro. Entonces, en ese marco, bueno, hay que ser muy prolijo, no perder de vista el objetivo, tal vez ir con los pasos afianzándose, menor medida, no dejar de crecer o de mantenerse, seguir en la misma línea, pero bueno, ser muy cauteloso y atender mucho lo que es el tema de la salud. Hoy por hoy me parecería que pasa por la prioridad para darle calidad de vida al trabajador, a la familia, a sus hijos, o sea, darle esa calidad de vida y esa prestación. Hoy pasamos por la salud. ¿Cómo fue también el hecho, un poco nos contabas fuera del micrófono, durante la pandemia, cómo se manejaron, cómo hicieron para prestar sus servicios? Porque fue una época muy difícil para todos, me imagino que para ustedes también. Para nosotros fue difícil, fue duro el día histórico para la Argentina, porque no estábamos acostumbrados a atravesar una pandemia de este tipo, a diferencia de otros países que por ahí ya era un poco más normal. Ese 20 de marzo fue muy complejo. Nosotros escuchamos el decreto, obviamente, y a la media hora también en notificaciones con la federación estábamos siendo nombrados servicio esencial. Entonces teníamos que seguir prestando el servicio, si bien no en la jornada completa, pero sí en una jornada reducida, pero ir. Entonces, en ese inicio, tratar de mandar al trabajador a algo desconocido. No sabíamos, decíamos que estábamos en guerra con algo desconocido, pues en realidad era así, no sabíamos a ciencia cierta lo que era y cómo uno se contagiaba. Si ustedes recuerdan, en los primeros días se agotaba el alcohol, el papel higiénico. Era una locura. Incertidumbre y desesperación porque no sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Después, como todo, o sea, al empezar a conocer un poco más y ver, se fue normalizando. También sí, nuestros trabajadores y la verdad que los entiendo y con toda la certeza del mundo, decir por qué tenemos que ir a trabajar si nosotros nos podemos contagiar. Era una forma de, obviamente, en un consorcio de tomar conciencia ahí, que he hecho otro par de notas y con otro tipo de eventualidades que han pasado en consorcios, de decir, ahí tomar realmente magnitudes, pues es un consorcio. Uno a veces pasa por una vereda, ve un frente que tiene 3 metros, pero no toma en cuenta que para arriba hay una torre, un edificio, un consorcio, y en esa torre viven 400 personas. Entonces el control de esas 400 personas, dejarlo al libre albedrío así, de andar y de movilizarse, era complejo para el contagio y la circulación. Entonces, bueno, obviamente sí se entendió, por lo menos la sociedad, o gran parte de la sociedad entendió la importancia de un trabajador de edificios dentro de un consorcio. Estamos hablando de muchos consorcios que por ahí optan por empresas de limpieza y lo llevan un día a la semana, 2 horas en la semana, y está todo el edificio abandonado toda la semana. O sea, nadie le da valor por ahí a lo que sí realmente tiene valor. Walter, ¿el encargado de edificio es lo mismo que un portero? Digamos, ¿su labor es la misma, su función? O bueno, algo tiene que ver con lo que venís charlando también ahí, ¿no? Eso de el hecho de su labor, que van un par de horas y después no los ves. Digamos, ¿cómo viene siendo el trabajo hoy por hoy en distintos edificios también y demás cuestiones? Antiguamente se le decía portero. Sí. Nosotros nos gusta, tomamos un poco también a gracia, porque es cultural también, se decía antes. Lo que sí son trabajadores de edificios. Unos requieren la categoría de encargado, que por ahí tiene algunas funciones más, otra categoría de ayudante. Obviamente que, a ver, yo creo que un poco, no digo toda la sociedad, hay gente que sabemos que hay intereses diferentes, y un poco para bajar el precio de la actividad o para no sé, no quiero hablar
por otras personas. Sí sé que hacen un desmedro de la actividad en sí, pero De no la es profesión, solamente de la, sí, de la del profesión, laburo. porque en realidad por ahí lo llevan a lo que es solamente la limpieza de un consorcio. Y no pasa, la actividad no pasa por ahí solamente por la limpieza de un consorcio, porque obviamente estamos hablando de que uno hace la limpieza y ya se termina ahí, y no es eso, porque en realidad, como decía, vive muchísimas personas. Obviamente que si estamos hablando, viven 400 propietarios, 300, 200 propietarios, son 200 correspondencias que vienen, Claro. encomiendas, a todos se le puede llegar, o a algunos, cada uno en distintos días, se le puede romper algún artefacto en su casa, entonces ingresa y egresa gente del consorcio, que obviamente por tema de seguridad, el trabajador está ahí para ver quién ingresa y quién egresa y por qué ingresa y quién lo autoriza. Y eso es de forma permanente. En un consorcio hay un montón de maquinaria que hacen funcionar, pueden ser calderas, pueden ser bombas de agua, que hacen circular el agua, ascensores, máquinas de ascensores. Estamos hablando de ascensores, vos decís, y puede pasar y ha pasado. Que ha caído un ascensor, que no hacen el control del ascensor como corresponde, matafuegos. Ha pasado que están todos los matafuegos vencidos. Entonces, si no hay alguien que controle y que exija, y bueno, es una actividad mucho más amplia de lo que se plantea. Si lo vuelvo a repetir, si lo quieren, si lo quieren, esto es lo que es sí, ¿por qué la necesidad del trabajador? Después, obviamente, nosotros tenemos una ley propia, que es la 12981, que exige a un consorcio tener un trabajador difícil, tenerlo en nuestro convenio. Pero yo digo, explicando un poco la situación, darle valor también a lo que es, uno sale a trabajar y a quién deja en ese departamento. Claro. Y si lo dejas, ha habido casos, obviamente el caso calle 9 de julio, se ha tenido que evacuar por un escape de gas y gracias a la trabajadora que está ahí, gracias a los cursos de capacitación que nosotros damos en seguridad e higiene a través de Defensa Civil, que el agradecimiento siempre lo voy a agradecer, ese trabajo que lleva adelante Defensa Civil. Gracias a ese curso pudo evacuarlo la trabajadora. O sea, vos imaginate si esto pasa, y eso otro día, no hace mucho de esto, estamos hablando de 2 o 3 meses atrás, hubo un siniestro en un edificio en Buenos Aires, me han hecho notas de acá, y estamos hablando de que no hay alguien que pueda hacer una evacuación como corresponde. Estamos hablando de edificios que no tienen escalera de emergencia, no tienen salidas. Imagínate la situación en un edificio donde obviamente hay un siniestro de incendio en el primer piso. El que vive en el piso 11, ¿qué hace? Claro. Yo he hablado con propietarios, de hecho a mí me gusta mucho dialogar con propietarios todos estos temas para ir mejorando siempre la actividad y el servicio que uno da. Decime qué haces si se te incendia el edificio y estás en el piso 11. La escalera el ascensor no lo puede usar. Porque obviamente el fuego lo utiliza de chimenea. Las escaleras llenan de humo, no se ve nada. Si no es un ascenso de bomberos, un descenso de gente programada por bomberos, es inviable hacer una evacuación. ¿Qué pasa si no tenés una persona preparada? ¿Qué pasa? Por ejemplo, en el caso que te decía del 9 de julio, el consorcio calle del 9 de julio, la afiliada salvó a una persona que nadie sabía que estaba adentro, ella estaba segura que estaba adentro. No sé si ustedes se acuerdan de ese caso. Y lo salvó, ella avisó. Entonces, digo, démosle valor a las cosas que le tenemos que dar valor. Y aparte está la otra parte, que si también la queremos charlar, es la parte económica. O sea, siempre decir, es más barata las expensas, o no pago expensas. ¿A costo de qué? Claro. ¿Y cuánta es la diferencia? Hoy casualmente me llegaron unas liquidaciones de expensas para hacer una inspección, para que el cuerpo jurídico lleve adelante la inspección. Está de empresa limpieza 1.100.000 por mes. ¿Cuántos trabajadores pueden tener con 1.100.000? Miraron la escala, se fijaron.
están asesorando como corresponde a los propietarios. Si esa persona tiene un problema, está en una empresa de limpieza, tiene un problema en el consorcio, y va un abogado, ¿a quién le manda el abogado? Le Claro. manda al consorcio. Entonces, se da un montón de cosas donde obviamente Se desconocen y también, se desconocen, hay mucha vivada también. claro, el A ver, aprovechamiento. hay aprovechamiento, no hay empresa de servicios regulada como corresponde en el Ministerio de Trabajo, por ejemplo. Entonces, ¿quién respalda a la empresa? Claro. Si hay una eventualidad, si hay un accidente, una muerte, una incapacidad, ¿quién la respalda? El consorcista se pregunta eso, o lo informan. A veces lo que se pasa que comprar un departamento, porque a veces también tema de la inseguridad ayuda, porque dice, bueno, un departamento es más seguro, vivo en el sexto, ¿quién se me va a meter en el sexto? Bueno, ha pasado que se meten, pero no deja de ser más seguro que estar en alguna casa. Ahora, perfecto, nadie le informa cómo es vivir dentro de un departamento, cómo es vivir en la propiedad horizontal, Claro. cómo es respetar los espacios comunes. Yo lo llevo a la época de pandemia. En un edificio donde tenés 2 horas una empresa de limpieza, de 8 a 10 de la mañana el lunes. Fiestas clandestinas, ¿controlaste? Claro. ¿Podías controlar? O sea, el distanciamiento, no lo controló nadie. Está bien, después preguntamos dónde están los contagios. Sí, sí, O después de dónde está la economía. claro. Bueno, toda esa gente que se contagió, que no se cuidó, que no se controló, se hizo pago, tuvo un costo, tuvo internación, tuvo un montón de cosas. Yo digo, bueno, tenemos que ir ordenando también una sociedad, estamos hablando de un país también joven en el cual tenemos que ir reordenando. Pero ustedes, Walter, recién lo decías, ustedes en eso se fijan mucho en los afiliados, en la cantidad de cursos que brindan, de capacitaciones, digamos, son muy, digamos, rigurosos en ese tipo de, por ahí, de capacitaciones, ¿no? Como siempre tratar de estar ayornándose justamente para que el mismo, en este caso, esté capacitado. Mencionabas el ejemplo recién de la misma empleada. Digamos, en eso siempre se fijan ustedes. En el Nosotros tema de la tenemos, capacitación. a ver, también ya es una metodología de trabajo y una visión como actividad, como gremio, y lo dije al principio, ya de la mano del compañero Víctor Santamaría y el direccionamiento hacia dónde ir. La capacitación es fundamental y obviamente brindar y mejorar el servicio y que damos y ver por dónde viene el marco laboral a nivel mundial. Obviamente es la capacitación. De hecho, nosotros ya lo tenemos en el convenio colectivo de trabajo, el título de encargado integral de edificio, llevando adelante 4 cursos que nosotros los damos de forma presencial. En pandemia nosotros creamos una plataforma propia, Claro. se llama el CIBET, el cual son cursos gratuitos y el afiliado y el grupo familiar pueden hacer los cursos de forma gratuita. Entonces, obviamente, ahora que se puede volver a la presencialidad, de seguir llevándolos adelante de forma presencial, pero sí dar seguridad e higiene, no solamente seguridad e higiene, nosotros le agregamos, esto es en Bahía Blanca, primeros auxilios para atender o quemaduras o lastimaduras, alguna quebradura. No estamos metiéndonos en lo que es el tema de salud, son los primeros atenciones, 20 minutos, atención a una ambulancia, eso se sobreentiende. Tal cual, sí, sí. No es que queremos ir más allá, pero sí dar esa prestación, porque entendemos que el camino, entendemos que es también el convivir y el poder estar en convivencia, que es lo que tiene que primar en un consorcio y una propiedad horizontal, por la cantidad de gente que se da. Walter, volviendo al tema económico, tomá el café porque se te va a enfriar y después no queremos que te vaya de acá mal. Walter, volviendo al tema económico que recién hablaba del tema de paritaria, recomposición salarial y demás cuestiones. Hace un par de meses atrás, bueno, surgió la noticia, la novedad del tema del bono, ¿no? Justamente. ¿En qué quedó eso? Finalmente, si lo querés comentar también un poquito. Sí, bueno, en principio es lo que sabemos. Era una recomposición salarial, nosotros habíamos trabajado en una paritaria donde empezamos a trabajar después con números de una economía, con números que se iban a ir dando de inflación a nivel anual y llegar al 30 de diciembre vimos que ese número paritaria no iba a ocasionar mucha pérdida adquisitiva en el trabajador.
Entonces empezamos a trabajar en un bono, y ahí es donde también se mezclan las cosas. O sea, hubo declaraciones, me parece, a mi forma de entender, esto no lo quiero llevar tampoco institucional, a la ligera, declaraciones a la ligera, un poco de forma irresponsable también, porque se piensa que nosotros hacemos las paritarias y que a gusto nuestro. O sea, esto entre comillas, y a ver, si uno dice una paritaria a gusto nuestro, le digo que quiero que el trabajador gane 250, 300 mil pesos. O sea, porque también esto va a servir el aporte a la obra social y poder ayudar a dar mejor las prestaciones. Entonces me parece que si hacemos la rueda, es ilógico que se haga una declaración más de un profesional, y que por ahí a veces, yo por lo menos creo fervientemente que para mí la información tiene que ser exacta, la que corresponde, y porque después se genera mucha incertidumbre y es difícil el interactuar después y salir a explicar caso por caso. Entonces, en ese momento, hicimos una nota con vos también, salimos a aclarar de cómo era la situación. Obviamente una recomposición salarial, son para la jornada de 8 horas los trabajadores 12.000 pesos para el sueldo del mes de agosto, que ahora ya se implementó el primer mes, en septiembre 12.000 pesos, en octubre y noviembre 18.000 pesos cada mes. Pero estamos hablando de que 12.000 pesos lo paga el consorcio en su conjunto. O sea, si un consorcio tiene 40 departamentos, es fácil salir a explicarle a la gente, va a decir, vamos a pagar un bono de 12.000 pesos, pero entre 40. Claro. No 12.000 pesos. 12.000 pesos cada uno, ¿no? Para armar esta situación, bueno, entonces sí, bueno, pagame 12.000 pesos cada uno, porque si se armó semejante. Y hoy estamos hablando de un atado de cigarrillo, está 400 pesos. Sí. Entonces, me parece que se había armado algo que era, o sea, o por lo menos ser parte de para que se arme eso, no es profesional. Por ahí yo soy ¿Te molestó eso, Walter? Sí, ¿no? me molestó. Sí, me molestó porque me parece que hay mala fe. La parte de meterse con el bolsillo del empleado. No, me parece que hay mala fe con el trabajador. Yo soy muy defensor de los trabajadores de edificio. Ustedes me conocen. Pero no defender porque si se siente un trabajador a charlar, que lo hago a diario, y yo tengo que decirle, mira, esto está mal o se hace. Me gusta decirlo porque me gusta mejorar la actividad. Pero me preocupa cuando se manosea así y a la gente, a los trabajadores, se levanta, cada uno tiene su problema. Tener que enfrentar después que bajen 40, 50, 60, 100 propietarios, viste que por culpa tuya, el bono, a veces el trabajador en su jornada y todo por ahí no tiene el conocimiento total de cómo salió el acuerdo, entonces no puede salir a defenderse. Entonces, me parece que sí, y la persona que lo dijo tiene conocimiento de muchos años en consorcios. Entonces, digo, una charla, una llamada telefónica, salir juntos, hablar juntos sobre el tema, decir, ¿qué va a tener que implicancia en las expensas? Sí, nadie quiere mentir, todo tiene implicancia en las expensas. Aumenta el agua, tiene implicancia en las expensas. Seguramente el ascensorista subió sus honorarios, porque también tiene que estar acorde y no perder poder adquisitivo. Sí, como todo. También subió su honorario. La luz también aumentó. Pero seguramente el que vive también en un consorcio, en un departamento, realiza una actividad en la cual su actividad, pues yo puedo decir, está bien, vos pagaste 12.000 pesos, vos pagaste 400 pesos, está bien. Y vos trabajás en una fábrica de neumáticos, y fíjate el bono para los que trabajan en neumáticos. Entonces vos decís lo que tienen que distribuir las empresas de ganancia para. Entonces vos decís, ¿cómo? Entonces se arma algo de incertidumbre, que eso queda. Por eso digo, soy más de decir de las mesas de trabajo. Hoy me llamaron que se aprobó el proyecto de mesa de trabajo para el tema de consorcios y lo que es la seguridad, para empezar a implementarla. Fue una idea que después del siniestro la tiré en plena nota. ¿Acá en Bahía? Sí, acá en Bahía. ¿Y cómo se va a implementar eso? Me van a llamar mañana porque... ¿Quién? Obviamente,
le tengo que agradecer a Carlos Moreno Salas, Ajá. secretario general de Mata Muy bien. y concejal. Sí. De todo, le tengo que agradecer y aprovecho la oportunidad para hacerlo, porque él, después de la nota se preocupó, se acercó. ¿En el Consejo Liberante se haría una mesa de trabajo o...? Se aprueba el proyecto en ordenanza Ajá. y se formaría la mesa con los que, a mi entender y a entender de ellos también, tienen que estar sentados. Obviamente bomberos, municipios. O sea, me parece que hay que trabajar de esa manera, de forma seria, todo. O sea, esto no pasa por un coordinador político. Acá tenemos que pensar en la gente, en los trabajadores. No, se tiene que terminar eso de decir, tengo este color o el otro. Sí, sí. El trabajo tiene que ser algo serio y que quede. Que venga el que venga, tiene que seguirlo. O sea, si está bien, si tiene que modificar algo, porque, a ver, todo se tiene que modificar, Sí. pasa el tiempo, hay que ayornarse, pasan situaciones, pasa tecnología, habrá que hacer modificaciones, por supuesto. Pero me parece que, y en eso, bueno, cuando yo hice la nota que tiré el tema ese, que me gustaría que exista esa mesa, y hoy decir, se aprobó, está bien, trabajemos sobre la propiedad horizontal, que hay mucho desconocimiento, hay mucho para hacer en Bahía. Imagínate que hay puertas tijeras que Sí. está prohibido Sí, usarlas sí. y siguen estando. A ver, pero esto sin... No se tiene que terminar el tema de decir, che, te caemos con la inspección. O sea, Claro. vamos a acercarnos, vamos a explicar, vamos a dar un plazo, vamos a hablar, el diálogo. Sí. Tal cual. Bueno, Walter, tenemos que entregar el programa, lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo. Gracias por venir, gracias por la charla. Seguramente vamos a seguir en contacto y sobre todo con este tema último, que decía.